Pues retomando la clase anterior, y ya lo dijimos ahorita con la tarea, estamos hablando sobre el estudio que se llama Dos maneras de vivir. En medio de ellas tenemos que entender la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. El texto que nos está llevando de la mano es de James Einer Baker, el evangelismo y la soberanía de Dios. Hay otros textos, pero este principalmente nos da una repasada y remachacada, ¿no? sobre lo que ya hemos aprendido previamente, y nos está guiando para volver a retomarlo. Dios sabe por qué. Nosotros mismos podemos sentirnos ya lo suficientemente capaces de ir y predicar a otros el evangelio. Nosotros podemos creernos lo suficiente para decir, pues es que yo ya llevo años en esto y yo sé qué y cómo y qué palabras utilizar, incluso con una persona, si es mujer, si es hombre, si es joven, si es adulto mayor, en fin, como que sé por dónde llegarle. Y es más, te puedo garantizar que llego a un resultado, ¿no? Pero Dios en este estudio que estamos llevando de dos maneras de vivir, nos está renovando completamente el concepto, o reafirmando para quienes realmente sí ya lo saben manejar de acuerdo a la palabra. Porque muchas veces nosotros y mucha gente que está en el video, que ha seguido el cristianismo como una forma de vida, pero no tan adentro en el evangelio, en los textos bíblicos, ha estado creyendo que es cristiana y ha estado creyendo que está llevando a otros a los pies de Cristo. Y desafortunadamente no ha sucedido ni que sean verdaderos cristianos, y que las personas a las que les han predicado no han sido salvos. Y por lo tanto, estamos hablando de gente totalmente inconversa, aún dentro de las congregaciones cristianas. ¿De acuerdo? Este estudio nos tiene que reafirmar de alguna manera, como ponerle castillos a la construcción, ¿no? Ya están los pilares, ya hemos crecido de alguna manera, con todos los estudios previos que hemos hecho de somos o no somos cristianos, conocemos el evangelio como tal, nos reconocemos como discípulos de Cristo, y por lo tanto pasamos a la parte de la santificación como tal, la justificación, la regeneración y la santidad, que es el camino a seguir. Y en el proceso después de la santidad, o junto con la santidad, es ir y predicar el evangelio a los inconversos, y que ellos sean convertidos, que ellos también pasen por el proceso que nosotros cristianos o hijos amados de Dios estamos viviendo, y por lo tanto se sume y se multiplique como las arenas del mar la descendencia del Señor Padre nuestro Dios. Dos maneras de vivir, y automáticamente nos salta a la vista cuáles serían las dos maneras de vivir. La primera manera es conforme a Cristo, conforme a Dios. La segunda manera es como la vive el resto del mundo. O eres de Cristo o no eres de Cristo, o decides por Él o no decides por Él. No hay otra manera. No puedes como que medio vivir a la manera de Cristo, pero en medio de eso te das tus resbalones o te das tus vacaciones cristianas, o no va por ahí. ¿Sí? De niños jugábamos, ya no les toca a los niños actualmente, pero de niños jugábamos un juego por ahí que decía o con melón o con sandía. Punto. No hay de que tantito aquí y tantito allá. ¿Con quién te vas? Aquí es o con Dios o contra Dios, literalmente. Todo lo que no sea Dios es contra Dios, es en contra de Él. Es uno enemigo de Dios.
dos objetivos de este estudio que vamos a llevar a lo largo de estas semanas, y si lo pueden tener apuntado para que entendamos que todos los estudios que hagamos van en punto a esos dos. El punto número uno, o el objetivo número uno, es solidificar el Evangelio en mí, es decir, en cada uno de ustedes y mío. O sea, enseñar el Solidificar, Evangelio. es decir, aprender de una vez por todas, bien, sin duda alguna, qué es el Evangelio. ¿Sí? Solidificar el Evangelio en mí. Y el objetivo número 2 es salir y compartirlo. Salir y compartir el Evangelio. La semana pasada tuvimos una lectura previa de lo que Dios se deleita en la salvación de los perdidos. ¿Se acuerdan de esa lectura en Miqueas 7:18? Dios se deleita en la salvación de los perdidos. Y también estuvimos viendo Juan 6:37, que en el largo del texto dice: el que viene a mí, no le echo fuera. ¿Sí? Ese es el centro. Miqueas 7:18 y Juan 6:37. También ahí mismo en Juan 6, pero ahora en el 44, dice que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Esta es la parte que decíamos ahorita, es que solamente los predestinados, y lo confirma Juan 6:44. No, ninguno puede venir a mí. Y lo vamos a ver más adelante, que ya nos lo sabemos, que está en Romanos, donde dice que no hay quien busque a Dios. No son justos. Romanos 3:10 y 11. Vamos a darle lectura rápida a Romanos 3:10 y 11. Si quieren no vayan, yo se los leo rápido. Dice: como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Hace poco, cuando estábamos viendo la armadura de Dios, yo leí este texto en el principio donde dice: no hay justo, ni aún uno. Y cuando uno lo lee así de fresco, uno dice: bueno, no hay justo ni aún uno, o sea, yo no veo ninguno, pero como que de aquí para allá, de la barrera para allá. Y aunque parezca alegoría, si lo entendemos un poco más, dice: no hay justo ni aún uno. Ni aún uno. O sea, ni yo. Y eso es ni tú, ni, o sea, no es en número. No es en número, es en yo. Y entonces ya le puedes dar toda la libertad a todo lo demás para poder entender: no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ahí sí, hay un número. Pero la diferencia entre no hay ni siquiera uno y en el previo, en el 10, donde dice no hay justo ni aún uno, parece más personal que en número. Y aunque fuera número, y aunque fuera de uno o en otro, te toca ese golpe. No hay justo ni aún uno. No es cuántos años llevamos de cristianos. No hay justicia en nosotros, a menos que Dios realmente nos haya llevado por ese camino del que ya nos hablaste previamente. Todo el proceso, desde la evangelización, la justificación, la regeneración y la santidad. El ciclo completo. Y ahora estás listo. Ahora sí, eres conducto para salvación.
no eres el que da la salvación, sino eres el que lleva el evangelio de la misma manera como te llegó a ti. ¿De acuerdo? Lleva las buenas nuevas. El que lleve las buenas nuevas. Y ojo, que si no eres un buen discípulo de Cristo, ciertamente, providencialmente, alguno pudiera salvarse porque Dios lo predestinó a él. Pero difícilmente tú llevarías esas buenas nuevas. Porque no entiendes a Cristo. Porque no entiendes a Dios. Porque no te metes en su palabra, no la estudias, Por eso- no la conoces. Por eso lo de la fe viene por el oír. Por eso es la Y fe. el oír la palabra de Dios. Entonces necesitas meterte en la palabra de Dios para tener esa fe y entonces que suceda todo el proceso. Absolutamente, etcétera. absolutamente. Ujú. Pero de buenas a primeras de decir, es que a mí ya me predicaron y me hicieron hacer una oración de fe y entonces ahora ya andamos vivos, vámonos, yo también quiero compartirle a otros. Es bueno, pero es muy peligroso. Es muy peligroso porque los puedes llevar por caminos extraños. Así es. Usando vanas palabras. Como nos Usando enseñamos la vana semana palabrería, pasada. Efesios 5:16. Y entonces ya no te perdiste tú. Ya te llevaste a otros entre las patas, literalmente. Exactamente. Exacto. Ciegos que guían a ciegos. Es que no entendí. Ok. Si tú estuvieras estudiando un tema de la escuela y que apenas hoy medio lo entendiste tantito, se lo quisieras enseñar a otro amigo tuyo que no va en tu salón, sino que es tu amigo de la escuela de taekwondo, por ejemplo, y él no va en el mismo grupo que tú, y no puso atención en la clase, y tú apenas medio le entendiste, si tú le quisieras enseñar, hablemos de la forma de hacer las divisiones con punto decimal, por ejemplo, y no le entiendes bien y le quieres enseñar a otros, no solamente no vas a terminar de enseñarle tú, de entenderlo bien tú, sino que otro va a hacer una bola de nieve mal hecha. ¿Por qué? Porque tú no sabías bien y le querías enseñar. Y ni te entiende a ti, y cuando se lo enseña a su maestro verdaderamente, va a decir, no, es que a mí me lo enseñaron de otra manera. Cosas como esas, pero hablando en el Evangelio de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, dice aquí que no aman la justicia. Y no se ama la justicia precisamente porque alguien no les enseñó acerca de ella. ¿De acuerdo? Y mucho menos la van a buscar. Totalmente. Romanos 1, 16 y 17, habla Pablo allí mismo y dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. 17, ¿verdad? Romanos 1, 16 y 17. Entonces, dejémoslo ahí, no escriban todo lo que dice de no me avergüenzo del Evangelio, sino después de esto, por favor, escriban las siguientes preguntas que van a ser resueltas con el transcurrir del tema. ¿De acuerdo? Ya vimos los dos objetivos, solidificar el Evangelio en mí y salir y compartirlo. Entonces, las preguntas que vamos a responder con el estudio hasta aquí, porque vienen otros temas. La primera pregunta es, ¿qué es el evangelismo? La siguiente pregunta sería, ¿qué no es el evangelismo? Entendiendo uno, vamos a encontrar la respuesta del otro. Entonces, ¿qué es el evangelio o evangelismo? ¿Qué no es el evangelismo? Y ¿quiénes son llamados a evangelizar? Si tenemos en la segunda pregunta
la duda de qué no es el evangelismo o qué no es el evangelio, qué no es el evangelismo prácticamente, es porque existe un evangelismo falso y un evangelismo verdadero. Lo vamos a llamar aquí a manera de pregunta como ¿qué es el evangelismo exitoso? ¿Sí? Esa es otra pregunta que hay que poner. ¿Qué es el evangelismo exitoso? Dentro de esta misma pregunta vienen otras, es decir, como si fueran subpreguntas. 4.1. 4.1, claro. ¿Estás presentando el Evangelio de Jesucristo correctamente? ¿Estás? Es dentro de la 4. ¿Estás presentando el Evangelio de Jesucristo correctamente? ¿Había otra anterior de esa o...? No. No. La 4 sí la tienes. ¿Lo de qué es el evangelismo exitoso? Sí. Adentro de esa es, ¿estás presentando el Evangelio de Jesucristo correctamente? Vale. Inmediatamente después de esa, ¿estás compartiendo el Evangelio con los perdidos? Una más. ¿Estás confiando en el poder del Espíritu Santo? Hasta ahí las preguntas nada más. Vamos a tratar de contestar esas preguntas dentro del estudio hoy. ¿De acuerdo? Vamos de regreso entonces. Hablamos de el libro El Evangelismo y la Soberanía de Dios. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Qué es el Evangelio? ¿O qué es el evangelismo? ¿Una referencia general? Bueno, es que el evangelio es mostrar a Cristo. Es mostrar a Cristo. El evangelismo es ir y mostrarles a Cristo a los perdidos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hacerles saber de la condición de pecado en la que están y mostrarles a Cristo. O sea que por medio del sacrificio. Mostrar a los perdidos la condición en la que se encuentran. Así, en esa condición de perdidos o de muertos, literalmente. Enseñarles que van por el camino ancho. ¿No? Exactamente. Muy bien. Así, tal cual. Nosotros, tal y como decíamos hace rato, ya que pasamos todo el proceso, nosotros debemos estar preparados para presentar el Evangelio. Y que no se nos olvide eso. Es una obligación para nosotros como cristianos estar preparados para presentar el Evangelio. Primera de Pedro 3:15 habla acerca de este tema. ¿Me repites? Primera de Pedro 3:15. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia
ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, la mayor parte de la gente inconversa a la que le vamos a predicar, casi siempre va a salir con la primera pregunta: ¿y cómo es que tú te hiciste cristiano? ¿O cómo es que tú crees que lo que me estás enseñando es verdad? Palabras más, palabras menos, pero va a redundar en eso. Literalmente ellos nos van a soltar preguntas como: ¿para ti quién es Dios? Porque si me lo vienes a enseñar es porque tú lo conoces, o tú lo sabes, y tú lo has visto. O sea, preguntas que van alrededor de Dios, Dios, Dios. ¿Cómo es que tú te convertiste? ¿Cómo? Y el punto es la soberanía de Dios. Hablan, o tenemos que hablar nosotros acerca de Dios. Y entender la soberanía de Dios y conocer la soberanía de Dios es la que nos va a llevar precisamente a Apocalipsis 4:11. Porque en Apocalipsis 4:11 dice, otra vez, ay, se me fue. Digno eres de recibir la gloria, Señor, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y en esta versión dice: tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen por tú las creaste según tu voluntad. Pues tú las creaste según tu voluntad. Aquí en este verso entendemos dos cosas. Hay un creador. Y si eres creador, entonces eres dueño de todo. Eres soberano. Y por eso es que Él es digno. No es yo compré un vaso y lo puedo revender. Sino para que yo comprara el vaso, alguien más lo tuvo que haber hecho previamente. A menos que yo lo fabricara. Y entonces es mi vaso el que te estoy vendiendo. Bueno, con Dios pasa algo similar. Pero por encima de Él no hay nadie. La clase pasada dijimos que no hay más grande que Dios. Puede haber potestades, puede haber principados, puede haber cualquier otro tipo de entes, incluso hablando en lo espiritual. Pero nadie, ninguno se va a asemejar a Dios. Dios es el creador y es por lo tanto un gobernante amoroso. No ha hecho las cosas, las que vemos y las que no vemos, para nuestra destrucción. Él se deleita en la salvación. Que muchos se han perdido, que muchos terminan en el infierno, no ha sido porque Dios los predestinó para eso. Si nos solitos nos vamos. Solitos. Sí, porque no desecha a nadie. No desecha a nadie. Así es. Juan 6:37, Él no desecha a nadie. A todos les da la oportunidad, y tan a todos les da la oportunidad que la Biblia es el libro bestseller por excelencia. Es el libro más vendido en todo el planeta. Muy pocos, realmente muy pocos, pueden decirse, es que yo ni siquiera sé qué libro es ese. Y si varios que vivan en comunidades no les han presentado este texto santo a sus familiares, a sus vecinos, les va a ser demandado. Totalmente, les va a ser demandado. Y vamos a tomar el lugar de ellos. Y vamos a tomar el lugar de ellos en ese lugar de perdición, efectivamente. Pero de ahí en fuera, muy pocos podrían decir, es que aquí ni siquiera saben leer y apenas es una familia de 2 o de 3 y no tienen ni idea
¿Por qué? Porque viven muy apartados de la civilización. Entonces, 2 puntos aquí en este texto de Apocalipsis 4:11 es que Dios declara que es Él el creador. Desde el principio en Apocalipsis, en Génesis 1:1, perdón, Él se declara como creador y nosotros creemos que es así. Él es el autor de todas las cosas y porque Él es el creador y autor de todas las cosas, entonces Él es digno de recibir honor, gloria, honra, potestad. ¿Por qué? Porque un gobernante, estas son las características suyas. Y como tal, Él cumple con todas las expectativas, con todas. No falta una, no sobra una. Él cumple con todas las expectativas y por lo tanto, desde ahí empieza nuestro evangelio exitoso. Cuando nosotros presentemos el evangelio, nosotros debemos de empezar siempre por la persona de Dios. Hablando de Dios, no hablando de nuestro testimonio, no hablando de otras situaciones, no hablando de, bueno, mira, te voy a dar toda una parábola y ya después te explico que esto es Dios. No, directos, al grano. El Evangelio trata acerca de Dios y trata acerca del hombre y trata acerca de Jesucristo. Y no hay cosa que no le pertenezca a Dios. No hay hombre que no le pertenezca a Dios y por lo tanto el hombre tiene una responsabilidad directa con Dios de creer en Él, de buscarle y de seguirle. Pero es que nadie me presentó el Evangelio. A pesar de eso, tú tienes una responsabilidad porque alguien te creó, porque alguien es tu dueño. ¿Sí? El Evangelio trata de Dios como tal. Para nosotros que ya creímos, ahora sí nos vamos a ir a Romanos 1:16. Para nosotros que ya estamos en la fe, arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario vendrá a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ok, pero hoy vamos a ir a Romanos. Sí vamos a hablar de esa parte del arrepentimiento y nos regresamos a Romanos. Y sí vamos a hablar de esa parte del arrepentimiento. Romanos 1:16. Está bien, hijo, está bien. Pues no me avergüenzo de las buenas noticias acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. El 17. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace juntos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin, por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que Él es justo, que el justo tiene vida. Para la Reina Valera, el justo por la fe vivirá. Y no me avergüenzo del Evangelio. Este es un parteaguas. Entendamos esa parte de no me avergüenzo del Evangelio. Saulo convertido a Pablo y el Evangelio que antes perseguía, al Cristo que antes perseguía junto con sus amados hijos, ahora Él se vuelve uno más de ellos y hasta supera a varios de ellos. Y no se avergüenza del Evangelio y es una clara indicación de lo que un hijo
de Cristo, un hijo de Dios, debe de hacer con esa gran comisión. Poner por delante, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Tú quieres ver manifiesto el poder de Dios, ve y predica el Evangelio. No son los dones extraordinarios de la sanidad, de levantar muertos con solamente hablarles, de el don de lenguas. No va por ahí. De los dones ordinarios está el que tienes boca para hablar, y por lo tanto has de llevar el Evangelio de Jesucristo con todo el amor del mundo, con todo el temor del mundo también. Pero el llevar el Evangelio es la razón primordial por la cual tú puedes pronunciar una palabra con tu boca, con tu lengua. No avergonzarte del Evangelio, bien usar este templo, esta herramienta, llevando el Evangelio de la salvación, porque en ese Evangelio predicado se manifiesta el poder de Dios. Más adelante, Romanos, Pablo nos va a decir: ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de mí si no predico el Evangelio. Y esto es, vaya, para nosotros un cachetadón. Como hijos amados, como cristianos verdaderos, ay de nosotros si no predicamos el Evangelio. Ay de nosotros si no vamos y llevamos las buenas nuevas a los perdidos. Es que en mi trabajo, pues ahí nadie conoce de Cristo, y yo, como les digo, es que en mi escuela, es que en mi salón, es que en mis vecinos. Ay de ti si no lo haces. ¿Te van a meter a la cárcel? No, peor que eso. Te van a azotar, te van a apedrear, peor que eso. Vas a llegar el día en que va a llegar el día en que te vas a enfrentar a Cristo de frente. Y no importa si tú hiciste milagros en su nombre. No importa si tú hiciste muchas cosas, obras que aparentemente según tú eran por fe, etcétera, pero no llevaste una sola vez en tu vida el Evangelio. O constantemente, porque esto no es, bueno, yo sí lo hice una vez. Se creó una iglesia porque yo le llevé el Evangelio a alguien, y ya de ahí en fuera pues ya no le prediqué a nadie. Cosas como esas, ¿no? No. Ay de mí si no predico el Evangelio. Una y otra y otra y otra vez. Cuando Felipe y ¿cómo se llama el otro? Son confrontados con Cristo. Felipe y Bernabé, no. Digo, no sé, no me acuerdo. Ay, caramba. Su hijo unigénito. Bueno, en el camino de Emaús, ¿no? Jesús les habla acerca de todas las cosas que tenían que haber pasado desde el principio. A partir de ese momento ellos van y comunican. Cada uno del que se ha encontrado con Cristo tiene que ir y enseñar. Se me perdió el texto, perdón. O sea, no está mal que le enseñes a tu familia, pero otra cosa es enseñarle a tu familia y otra cosa es salir afuera y enseñarle a los que en verdad sí están perdidos. O bueno, así como yo te entendí. Sí, Andrés y Felipe. No es diferente enseñarle a tu familia que enseñarle a los perdidos allá afuera. Porque dentro de la familia puede haber perdidos. Y de la misma manera en que debes de predicar y exigir el Evangelio
bien predicado, la palabra bien enseñada dentro de la familia, es de la misma manera que debes de ir allá afuera a enseñarlo. Andrés y Felipe, después de encontrarse con Jesús, fueron inmediatamente a buscar a sus hermanos. La mujer samaritana también, en cuanto tuvo ese contacto con Cristo, inmediatamente se regresó y fue a decirles: acabo de estar con él, acabo de hablar con él. Llevar el mensaje, llevar el evangelio, día y noche, ¿sí? Y quien no lo hace corre un gran riesgo. De nosotros depende no solamente la salvación de unos cuantos, sino la salvación de muchos. No porque nosotros los salvemos, que ahí es parte de el problema de qué sí es evangelismo y qué no es evangelismo. No es el hecho de que nosotros los ahorillemos y los obliguemos a decirles: repite conmigo esta oración, repite conmigo estas palabras, sino es mi obligación. La soberanía de Dios sobre mi vida hace que yo tenga la obligación, el mandato de ir y llevar el evangelio. Y cuando yo lo lleve, entonces Dios elegirá. Dios va a tomar a uno y a otro, y ellos van a escuchar y van a creer. ¿Sí? Es poder de Dios, y el problema es cómo van a escuchar ellos, cómo van a creer ellos si no hay quien les predique. Ninguno. Lo decíamos la clase pasada. Si nosotros hoy estamos aquí, es porque alguien nos predicó a nosotros. Si lo hicieron bien o si lo hicieron mal, eso ya no dependió mucho de ellos en su momento. Pero ahora nosotros que sabemos que sí depende radicalmente el que sepamos hacerlo correctamente. Romanos 10:14 dice: ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Y aquí, lo decíamos también en la clase pasada, no es, bueno, pues que venga el pastor y que les predique, o que venga el maestro del hogar y que les predique. No, aquí es tú que eres el menor y tú que eres la mayor. Todos, mientras seamos cristianos, tenemos esa obligación, esa carga, ese abandonar tu ser por otro lado, abandonar tu carne, tus deseos, lo tuyo, pero tu principal objetivo sea de cumplir, ir y hacer discípulos, ¿sí? Ahí mismo en el 16 dice: mas no todos obedecieron el evangelio. Romanos 10:16 dice: mas no todos obedecieron el evangelio. Y aunque está referido a que no todos creyeron en el evangelio que Pablo les predicó en su momento, aquí hay una gran razón para nosotros como cristianos. No todos obedecieron al evangelio. ¿Qué significa esa parte? Que no todos los que se creen creyentes han ido y predicado el evangelio. No solamente es el que escuchó, sino el que tiene la obligación de predicar no lo llevó correctamente. Y aunque está un poco fuera de contexto respecto a lo que Pablo está hablando completamente, entendiendo el libro del evangelismo y la soberanía de Dios, sí entiendes o captas completamente el hecho de que Dios demanda de ti como cristiano llevar el evangelio, y que cuando no lo llevas, tú estás en esa parte de Romanos 10:16, no obedecieron al evangelio, no estás llevando al evangelio, porque requiere de dos: uno que lleva el evangelio y uno que escucha el evangelio. Y no precisamente el que por primera vez está escuchando ha desobedecido, sino también el otro puede estar desobedeciendo. Y es su responsabilidad. La responsabilidad humana ante Dios es esa parte de obedece,
llévalo, compártelo. Y cuando no lo llevamos estamos desobedeciendo. Y la desobediencia es pecado. Estuvimos estudiando en Efesios, sobre los cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿De acuerdo? Ok. Es una verdad muy incómoda. Yo escribí aquí, precisamente por esa parte. Porque unos no van y predican y otros, por si fuera poco, no escuchan y se van, ¿no? Dios manda a todos los hombres en todo lugar. ¿A qué? A que se arrepientan. Hechos 17:30. ¿17:30? 17:30. Hechos 17:30. Cuando Pablo está hablando a los atenienses, él empieza con la parte de, ustedes tienen ahí son tan idólatras todos ustedes, que tienen ahí un mensaje que dice, al Dios no conocido. Y ahí se suelta Pablo. Ahí se les vengo a predicar. Y de Dios precisamente que ellos no conocen, les empieza a dar cátedra íntegra. Y aún en nuestras fechas tenemos a gente que cree en todo menos en Dios. Sí. Incluso que cree en Dios, válgase la redundancia. O que cree estar creyendo en Dios. Si de por sí en Éxodo tenemos 10 mandamientos, después en Levítico nos lo vuelve a mostrar, pero desde Éxodo tenemos 10 mandamientos y una serie de mandatos. Yo creo, y estarás de acuerdo conmigo, que en nuestra actualidad, en los tiempos del Nuevo Testamento para nosotros, si no hay un mandato más sublime que es los primeros dos, amar a Dios por encima de todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y escucha este texto otra vez, este versículo. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No les está dando opción a ni uno solo. Si eres de la vieja escuela, si eres judío, si eres ruso, si eres mexicano, si no crees en mí, si eres ateo, no. A todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué manda esto? Porque tiene demasiado amor por nosotros. Y todavía te lo pone como un mandato. Cuando presentemos el Evangelio, cuidemos que Hechos 17:30 sea predicado. Ciertamente los vamos a confrontar con la soberanía de Dios y con la naturaleza pecaminosa del hombre. Y muchos van a ponerse en pie de lucha, en confrontación y a decir, pues yo no te creo, pues yo no lo hago, yo no le entro. Bueno, no es si quieres. Hechos 17:30 es un mandato de Dios. Y sea la poca o mucha idea que tengas de Dios, es un mandato. Y así como medio conoces los 10 mandamientos, ahora tienes uno nuevo. Dios manda a todo hombre, en todo lugar, a que se arrepientan. No es si quieren. No es si quieren. A fin de que sean salvos. En el momento en que está diciendo a que se arrepientan es a fin de que sean salvos. Él ya puso todo. Ya cómo te le niegas. Ya el cordero fue ofrecido. Ya no hay sacrificio que valga la pena.
Ya no hay predicación. Vimos ahorita un carruaje ahí tirado por burros. Porque no conocen el texto, porque no conocen la palabra. Porque creen que creen. Pero no hay arrepentimiento en ellos. Pero creen en algo que nos salva. Ahí está el problema. Nadie los ha confrontado y cuando los llegan a confrontar, ellos dicen, no, tú sigue por tu camino, a mí déjame en paz. Ah, no, mijito, manda a Dios a que te arrepientas. Reconoce tu pecado, arrepiéntete ahorita que es tiempo. Después no digas que no se te predicó el evangelio. Después no vengas con que yo creí que no sucedía nada. ¿Sí? Eso es parte, ok, la fe viene por el oír, el evangelismo. Baker en este libro dice, y vamos a ir allá rápidamente, en la página 37, por favor. Pero primero lo voy a leer como está aquí escrito. Dice, Baker escribe que el evangelismo es presentar a Cristo Jesús en el poder del Espíritu Santo a gente pecadora, con el fin de que puedan llegar a colocar su confianza en Dios a través de Él, aceptarle como su Salvador y servirle como su Rey en la comunión de su iglesia. En la página 37, aunque no lo van a escuchar así de esa manera, busquemos casi el último párrafo, Está abajo. más o menos por donde dice en la parte derecha, por lo tan. ¿Esa qué página fue la primera? La 37. La 37. Página 37 del libro. Dice, por lo tanto, en nuestra propia presentación del Evangelio de Cristo, debemos hacer un énfasis semejante sobre lo que cuesta seguir a Cristo y obligar a los pecadores a enfrentarse con ello, antes de llamarles a responder al mensaje del perdón gratuito. Ojo, primero confrontarlos con su pecado antes de llamarlos al mensaje de salvación gratuito o de perdón gratuito. Un poquito más abajo dice, ese perdón gratuito nos costará todo. ¿De acuerdo? Ese mensaje gratuito nos costará todo, o de otra manera nuestro evangelismo se convertirá, salud, en un tipo de manipulación y engaño, en donde no existe un conocimiento claro y por lo tanto ningún reconocimiento realista de las demandas que Cristo hace. Entonces, no puede existir el arrepentimiento y por lo tanto tampoco la salvación. No podemos presentar el evangelio sin la confrontación del pecado. ¿De acuerdo? Eso es el evangelismo. Jesús mismo, ahí mismo en esa misma página 37, como para repasar Lucas 9, 23 y 24, si alguno viene a mí, niéguese a sí mismo. Y arrepentirnos y reconocer nuestro pecado es negarnos a nosotros mismos. Si alguno viene a mí y no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Entonces, Jesús mismo predicaba el evangelio y Jesús mismo nos dice cuáles eran los pasos a seguir. Primero debes negarte totalmente a ti y debes de dejar todo lo demás. Y el número uno en tu vida es el número uno. De hecho, no hay dos. No hay dos. Es Dios. Triuno. Pero es uno solo. Debe de ser como tal. Presentado de esa manera. ¿Y qué no es el evangelismo? Tenemos un gran problema mucho en los púlpitos, en las mismas enseñanzas de hogar, hasta en la forma de compartir con otros. De acuerdo a este texto, si tuvieras que enumerarlos allí en tu cuaderno acerca de qué no es el evangelismo, de lo primero que tendrías que dar cuenta es testimonio personal.
dar un testimonio personal. Es que a mí Dios me cambió y a ti también te puede hacer. No va por ahí. No se presenta el evangelio de esa manera. No es que no funcione. Para otros ha funcionado de alguna manera, pero desvía totalmente el objetivo del evangelio. Sí, porque le estás presentando más el beneficio Beneficios. que llevarlo a confrontar con su pecado. Exactamente. Una cosa que a mí me ha pasado constantemente, hacer apologética o confrontación. Confrontar a otros. No. Tú no crees, tú estás trayéndome un evangelio falso. Ay, Dios mío, acabo de descubrir que yo no estoy haciendo las cosas correctamente. Y no es la primera vez que Dios me lo dice. Y creo que a partir de ahora debo de cerrar mi boca en ese sentido. Sobre todo, mi querer defender lo indefendible. No porque Dios no sea defendible, sino porque es por demás. Yo no voy a cambiar la mentalidad de ellos haciéndolo de esta manera, confrontando nada más. ¿Sí? Juzgar o avergonzar es otra manera en la que no es el evangelismo. Mira cómo lo están haciendo. No, o sea, están mal. O ponerlos en vergüenza, ¿no? Ayudar a los pobres. ¿Te acuerdas de ayudas manifiestas y etcétera? No va por ahí. Es que es una oportunidad para presentar el evangelio y entonces hacer que ellos lleguen a Cristo. No es cierto. Dios ayudaba y Cristo lo hacía, y no lo hacía con tintes de aprovecho por ahí para hablarles no les daba ropa, lo sanaba y aún así no creían. Y aún así muchos no creyeron. Hacer buenas obras ante otros es parte de lo mismo, ¿sí? Criar buenos hijos. Es que si vieras mis hijos, no hombre, son una chulada, vaya, se te llena la boca. Pero con eso no le puedes enseñar a otros. O les llevas el evangelio verdadero y después en el proceso de ellos creer, conocer, arrepentirse, porque arrepentirse no es de un día y ya, pastor. Es de día con día. Tenemos mucho de qué arrepentirnos. Nos la pasaríamos semanas enteras orando y llorando un solo pecado hasta alcanzar el perdón verdadero. El evangelio, si no es predicado y por medio de testimonios y por medio de nada más querer hablarle a otros y hacer, ese es el problema de esta parte de lo que no es el evangelismo, porque muchos creen que con esas formas pueden hacer lo que Cristo no hizo, es decir, algo le falló a Jesucristo. Él no hizo las cosas correctas. Tanto, lo decíamos ahorita, hubo muchos que lo sanó y ni siquiera creyeron. De los leprosos nada más uno regresó. Y de los 10 nomás uno regresó. ¿Sí? Y así. Pareciera que nosotros, cuando en otros tiempos y actualmente los que estén por el video y que crean que con hacer llamados al frente y que con repetir una oración, es decir, palabras, vanas repeticiones que Dios aborrece ya de hecho, y que con repetir una simple oración ya los hicimos salvos, es como creer que Jesucristo no hizo las cosas en su momento correctamente. No, o sea, que vengan, que hagan la oración y ahora sí, mijos, ya vayan y hagan lo que quieran. No va por ahí. Dice el texto, en su mayoría, todo lo que acabamos de decir, como los testimonios, el debate, el juzgar, avergonzar, etcétera, son parte de lo que son frutos del evangelio. Ya es fruto de que produjo el evangelio en nosotros, un cambio de una u otra manera.
pero no proclaman en sí el evangelio. Tampoco hacen un llamado al arrepentimiento y a la fe. Simplemente alimentar a los pobres no es anunciar el camino de la salvación. Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra. Es como, bueno, entonces hasta que la palabra no es escuchada, entonces no es pronunciada, yo no escucho. El oír. La fe es por el oír. ¿Y qué tengo que oír? Oír la palabra, oír el evangelio, oír la verdad. La principal causa del ateísmo, esto es muy importante para nosotros. Históricamente, los ateos existen por culpa de los cristianos. Un falso testimonio, una doble vida, un predicar el evangelio muy gloriosamente, por llamarlo de alguna manera, y en cuanto cruzas la puerta o en cuanto los demás se van, eres el peor en tu familia o la peor en tu familia, eres de lo peor allá afuera. En fin, o sea, nada tiene que ver lo que predicas o lo que se cree que predicas, que sabes, con lo que vives. No eres cristiano de entrada. Doble ánimo. Y con ese doble ánimo, muchos te están viendo, hay ojos puestos sobre ti, y tantos ateos que hoy te dicen es porque alguien en algún momento no les dio un buen testimonio y no necesitaban decirlo, sino verlo. No necesitaban decirlo, sino verlo. Que lo que crees, que lo que enseñas, que lo que realmente lo vives en ti. Obras por fe, ¿no? No fe, no obras sin fe. ¿Recuerdan lo que Pedro dijo cuando fueron a la sinagoga y sanaron al enfermo, al lisiado, al paralítico? No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Bueno, de lo que tengo, de lo que tienes, que es la palabra de Dios, que es el evangelio, que es el camino de santificación, justificación previa, etcétera, etcétera, de eso tienes que dar. Ciertamente no necesitas poderes extraordinarios, sino de lo que tienes, das. ¿Sí? De lo que tienes, das. Así que tienes la palabra de Dios y por lo tanto la palabra de Dios es la que compartes. ¿De acuerdo? Primera de Corintios 9:16 dice, el cristiano tiene una demanda de Dios. Aquí dice lo que decíamos hace rato, ay de mí si no anuncio el evangelio. No es el testimonio, ya lo decíamos ahorita, no es nada, es el evangelio. Cuando tú enseñas el evangelio. Ay de ti si no lo haces. Ay de ti si cuando enseñes no predicas el evangelio. Y muchos confunden el evangelizar con cosas como dar testimonios, etcétera, dijimos ahorita, y hablamos ya de los ateos. ¿Quiénes son llamados a evangelizar? Los salvos. Los salvos. ¿Eres salva? ¿Eres salvo? ¿Eres salvo? ¿Eres salva? ¿Soy salvo? Estamos llamados a evangelizar. Totalmente. Esa es la respuesta. Estamos llamados a evangelizar. ¿Te acuerdas que en Hechos Saulo perseguía a la iglesia? Recién acababa de autorizar que apedrearan a Esteban. Y hace toda esta persecución. Hechos 8 del 1 al 4. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. De ahí te brincas al 4 y dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. No anunciaron, cuídense de aquel que los viene persiguiendo, ahí viene Saulo, corran, escóndanse.
No. Saulo ya estaba trabajando para Dios sin saberlo. Él creía que le servía a Dios a su manera previa. Y sí le servía. Le sirvió como destapar una piedra en el río y que todos los camarones salieran. Bueno, en ese sentido fue utilizado Pablo. Y los que fueron esparcidos a diestra y siniestra, ellos iban y predicaban el evangelio. O sea, pues sí nos vienen persiguiendo, pero ay de mí si no predico el evangelio. Si así nos vienen persiguiendo y estoy en riesgo de muerte, pues sí, pero no es lo mismo, como dice aquí el texto. Un misionero fue enviado a predicar el evangelio. Y él fue. Y le dijeron, sí, pero espérate, ¿cómo se te ocurre? O sea, te van a matar los caníbales, te van a tragar los caníbales. Y yo, sí es verdad. Pero mira, tú ya estás anciano. Dentro de poco te van a comer los gusanos. ¿Qué más da que a mí me traguen los caníbales? Mientras yo viva mi último tiempo y hasta el último momento predicando el evangelio, da lo mismo si me tragan los gusanos o me tragan los caníbales. La diferencia es en dónde nos vamos a ver el día del juicio, porque yo voy a ser levantado en gloria y tú quién sabe. Entonces cuidado, porque todos somos llamados a evangelizar, a llevar el evangelio, todos. Regocíjate, cristiano, en el hecho de que Dios ha escogido confiarte el mensaje de la salvación. ¿Sí? Ok, vamos a ver el punto del evangelismo exitoso. El evangelismo exitoso. Debemos tener una medida que nos diga lo que es el evangelismo exitoso. Ciertamente por mucho tiempo creímos que haciendo una oración de fe ya la habíamos librado. Y muchos de los que nos van a escuchar hasta van a chocar con esto. Van a decir, este es un hereje. Está brincándose por completo el texto de Romanos 10, 9 y 10, donde dice que la oración, hay que hacer la oración de fe, hay que hacerla. Porque ese es nuestro... No es cierto. No es cierto. Y muchos están perdidos por no estudiarlo, por no ver realmente cuál es la forma del verdadero evangelismo exitoso. Para algunos el evangelismo solo es exitoso si conviertes a la persona. Es de lo que estamos hablando. Si consigues que pase al frente o si repite una oración después de ti. Pero ¿esto es realmente lo que buscamos? ¿Esto fue a lo que realmente nos mandaron? Dice aquí, ¿es nuestra responsabilidad como cristianos hacer la chamba? ¿La chamba de quién? De Jesucristo. ¿Del Espíritu Santo? No. Eso no nos atañe a nosotros. Claro que no. Es el Espíritu Santo quien obra. Según la Biblia dice aquí, a menos que estemos dispuestos a decir que Jesús, quien fue perfecto en todo, falló en el evangelismo ya que no todos sus oyentes llegaron a la fe. Entonces es que nosotros podríamos tomar ese lugar y decir, ven, pasa al frente, repite conmigo esta oración y con eso ya eres salvo. No va por ahí. No va por ahí. Nuestra fe está en que escuchen el evangelio. Nuestra fe en el Espíritu Santo es que nosotros seamos instrumentos, que nosotros llevemos el evangelio y que después de haberlo hecho, el Espíritu Santo sabrá quiénes son los predestinados y quién no a partir de ese momento. Porque entonces, a partir de ese momento, los que escuchan decidirán, no porque yo los llame, no porque yo los presione, sino ellos por sí solos, que de hecho no es por ellos solos. No. Ni siquiera nosotros les llevamos el evangelio por nosotros mismos.
Pero Porque diezmo el corazón. en el cumplimiento de llevarlo, Dios va a anidar en ellos y va a despertar arrepentimiento, reconocimiento de pecado, hambre y sed de justicia. ¿Estás presentando el Evangelio correctamente o solamente lo haces atractivo? Esa es la parte que va dentro de ella. Es que es mi cuate, es que es mi comadrita, es que mi brother de toda la vida. No puedes hacerlo atractivo, no puedes darle pincelazos. Dios te va a prosperar, Dios va a solucionar tus broncas. Si Dios le place, en ese momento tú caes muerto por un rayo, punto. Pero eso sí, no puedes decir que no te presentaron el Evangelio antes de que te cayera el rayo, ¿no? Pero el Evangelio, no la oración. No hacerlo atractivo. De eso se trata este punto. La otra parte dice, ¿estás compartiendo el Evangelio con los perdidos? ¿Qué personas no cristianas en tu vida nunca han escuchado el Evangelio desde tu boca? De las que están cerca de ti en todo momento y a destiempo. Es decir, aquí la familia, en la iglesia los cercanos, pero de los que nunca han escuchado el Evangelio de ti, tus cuates, tus vecinos, tus clientes. Hay mucha gente que no ha escuchado el Evangelio de ti y viven cerca de ti. Y están muy pegados a ti, de hecho. Aguas con eso, ¿no? ¿Aprovechas al máximo cada oportunidad con amigos y familiares incrédulos o no? Nada más hay tiempo para una de dos. O sí o no. Y que tengas la honestidad ante Dios de reconocer cuál es la verdad. ¿Por qué no compartimos el Evangelio? Puedes hacerte una lista. Te voy a dar algunos puntos. ¿Tienes miedo al hombre o a la mujer a la que le vas a compartir? ¿No conoces el Evangelio lo suficientemente bien como para articularlo? ¿O estás muy ocupado o ocupada? ¿O solo tenemos amigos cristianos? Difícilmente nosotros solamente podemos tener amigos cristianos. Digo, que es un mandato de Dios. Pero vaya, no puedes decir, es que yo vivo en una comunidad cristiana y todos creen el Evangelio y todos conocen a Cristo y vivimos en ese mundo y fuera de aquí no hay nadie. A eso se refiere el texto. ¿De acuerdo? ¿Y estás confiando en el poder del Espíritu Santo? Sumado con el anterior. ¿O lo estás obligando a que él haga la oración? Porque si no, no va a ser su chamba. Si no se lo digo yo, no va a suceder nada. Tienes que confiar en el Espíritu Santo. Dice aquí, solo Dios realiza la obra milagrosa de traer lo que está muerto a la vida. Somos llamados a compartir, plantar y regar la semilla. Pero debemos dejar el crecimiento a Dios. No nos corresponde el manipular a otra persona para que vaya al cielo. Y si la manipuláramos, no llegaría al cielo ni ella ni yo. Punto. No importa lo que logremos, lo que digan con sus labios, llevarlos al cielo es el trabajo de Dios, no el nuestro, y eso debería de llevarnos a orar. El simple hecho de saber que el trabajo no es mío, es el trabajo de Dios. Por lo tanto, a los que les has predicado, ¿no se han convertido? Ora. A los que les has predicado, ¿no se han convencido todavía? Ora. ¿Vas a evangelizar? Ora. Ora. La semana pasada o la antepasada dijimos o estudiamos la parte de orar con toda oración, en todo tiempo. Y hablábamos de esa parte de la oración por los demás. Esta es esa parte.
Dios sí va a obrar, Dios sí va a hacer, pero no puedes ir al Viva México, sino en tus tiempos de oración, ora por evangelizar, porque Dios te enseñe a quién y en qué momento y cómo entrar en su corazón, no como ya vimos previamente, suavizándolo, sino conectarlos, aprovechar lo que tienen en las manos literalmente para poder guiarlos hacia el Evangelio y que lleguen al arrepentimiento. Toda nuestra palabra debe de ser sazonada con sal. Colosenses 4, del 2 al 6. Y otra vez reconozcamos que Dios es el soberano. Colosenses, ¿qué? 4, del 2 al 6. Dios es creador, es gobernante y es un gobernante amoroso. ¿Por qué no llevamos el Evangelio muchas veces? Porque no creemos que Él sea nuestro Dios. ¿Sí? Y sobre todo, porque la humanidad, el hombre en sí, no es fácil de recibir una orden, no es fácil de que obedezca. Así seas un adulto o así seas un niño, obedecer no está en ti y no está en mí. Tú recibes una orden y lo primero que haces es refunfuñar. Llévate el carrito y vas refunfuñando. Recibiste una orden y es de lo más sencilla. Ahora imagínate cuando te dicen ve y lleva el Evangelio, ve y cumple las órdenes que te está dando Dios al que no ves. Si a los que ves no les obedeces, ahora imagínate a un Dios que no ves, que es más real que tú y yo juntos. Obedecer no está en nosotros, nos enoja, nos limita en nuestras libertades, precisamente en lo que creemos nuestras libertades. ¿Yo por qué? O sea, yo estoy aquí a gusto, quiero descansar. Pero no, es una orden. Dios no se anda con tientos y tiene todo el derecho y el poder de hacerlo. Así que metámonos en que como humanos nosotros vivimos esa parte de el texto. Dos maneras de vivir. Nuestra naturaleza humana se contrapone a la soberanía de Dios por sí sola. La siguiente semana vamos a estar trabajando sobre la parte de la responsabilidad humana. Así como dejamos cuestionario para esta semana, curiosamente los saqué las impresiones pero no me las traje. La siguiente semana vamos a estar hablando sobre el humanismo. Por favor, acérquense para la papelería en una carrerita para entregarle su juego de copias. Yo estaba seguro de que me lo había traído, pero no es así. Porque la clase de la siguiente semana tiene tarea también y estamos conducidos a ella, ¿de acuerdo? Cerramos con Filipenses 2, 9, 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que el Señor Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Este versículo que sea parte de la tarea para la siguiente semana. Cristo es exaltado. Cristo es nuestro Dios. Cristo es nuestro Rey. Filipenses 2, del 9 al 11. Para que toda
rodilla se doble. Hace poco mi hijo me preguntó, es que hay por ahí unas teorías de que entonces Dios y Satanás eran hermanos, ¿o qué onda con esto? De hecho, vas a encontrar información infinitamente en el internet acerca de que hay vida abajo de la tierra. Tú y yo no lo sabemos a ciencia cierta, pero aquí te lo acaba de decir. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y es una confirmación de que todo le pertenece a Él. Y todos, sean lo que sean. Hablábamos hace rato de la potestad, porque Dios le fue entregada toda potestad. Y lo voy a dejar fuera del video, nada más para confirmarlo. Porque aquí habla también de que como a Él le pertenece toda potestad, todo absolutamente, la parte de la armadura que es contra las potestades, contra las huestes, etcétera, sí están creadas y están creadas para glorificar a Dios. Sí. Pero si están contra mí, o sea, es para gloria de Dios. Es para gloria de Dios. ¿Sí? Vamos a cerrar la clase. Maya, ¿nos acompañas con la oración, por favor? Padre, una vez más te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, Señor. Gracias porque te ha placido mostrarnos esta verdad, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Te reconocemos como el Creador de todo, como el Señor de todo. Porque tú has con tu palabra has creado este mundo y a nosotros, Señor, y nos postramos como criaturas delante de ti, Señor. Te damos gracias y te pedimos, Señor, de todo corazón, nos ayudes, Padre, a cumplir, a obedecer tu palabra, Señor, a obedecer este mandato que es el principal de nuestra vida cristiana. Ya tú nos has mostrado tu bondad, nos has perdonado, nos has salvado, nos has dado libertad. Ahora nos toca a nosotros, Señor, llevar tu palabra, llevar tu evangelio a los perdidos, Señor. Sí, Señor. Y como escuchamos en la clase, Señor, ¿a cuántas personas tratamos en el día? ¿A cuántas personas conocemos? ¿Cuántas personas nos han hecho favores y hemos recibido bendiciones de su vida y no hemos compartido el evangelio con esas personas, Señor? Perdónanos, Señor, y ayúdanos a llevar este evangelio, Señor, donde hay tanta gente perdida. No tenemos que ir a la sierra ni a lejos para decir que tenemos que ir a predicar allá, Señor, sino aquí, a nuestro alrededor, al lado nuestro, hay personas que no te conocen y que es necesario que te conozcan y que sepan tu voluntad, Señor. Ayúdanos y confiamos en que tú nos estás preparando, Señor, para llevar tu evangelio. Amén, amén. Y llevarlo correctamente, Señor, Sí. no con cosas que se han añadido, sino llevarlo el evangelio puro, Señor, el evangelio verdadero. Te damos gracias, te damos la gloria y la honra solo a ti, Señor, y te pedimos que seas con nosotros, con cada uno de nosotros, Señor, y con todos los hermanos que se reúnen en el mundo para proclamar, Señor, el evangelio verdadero, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.